Chicos, continuamos con la relación temática de esta semana y aparte de la estructura atómica a partir de los modelos atómicos que se vieron en la primera parte, continuamos con las expresiones o formulaciones químicas. En principio tenemos que la materia, cuando forma compuestos, se relacionan átomos de la misma especie química u diferentes, bien, para formar moléculas o ya compuestos como tal, en los cuales se presentan más de una especie química dentro de su estructura. Esta relación o la forma de organizarse de la materia conlleva al hecho de que existan unas proporciones numéricas de número de átomos que aparecen en la estructura. Poniendo como ejemplo el vinagre, que es el que aparece acá como una de las expresiones, la parte inferior. El vinagre es una solución o es ácido acético en solución, aproximadamente al 4%. En síntesis nos interesa el ácido acético que está presente en solución. El ácido acético se presenta aquí en la imagen B inferior, donde tenemos una estructura la cual podemos fácilmente identificar 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Hay dos formas básicas de expresar las relaciones estructurales que existen de la materia para conformar un compuesto. Hay una que se llama la formulación empírica o fórmula empírica, que consiste en la relación mínima de átomos que existen en la molécula. La relación mínima matemática. O sea, cuántos átomos hay del uno con respecto al otro. Es una comparación. No indica en ningún momento que hay un número de átomos definidos con respecto al otro. Quiere decir simplemente cuántos hay de una especie con respecto a la otra. Pero no te indicará el valor que contiene esta. En principio puede parecer un poco extraño, pero también aparece otra formulación que es la fórmula molecular. La fórmula molecular, por el contrario, sí indica la relación exacta de número de átomos que aparecen en el compuesto. Colocando el ejemplo quedará un poco más claro. El ácido acético, que aparece en esta estructura y que ya repasamos, contiene 2 átomos de carbono, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Al expresarlo en forma numérica y en forma exacta, de la manera de indicar que es el compuesto C2H4O2, repito, C2H4O2, esa sería su fórmula molecular. C2H2H4O2. Sin embargo, su forma empírica es la mínima relación que existe entre los átomos. Quiere decir, como todos son múltiplo de 2, quiere decir que por cada átomo de carbono hay 2 de hidrógeno y hay 1 de oxígeno. Así que la fórmula empírica de esa fórmula molecular sería, o de ese compuesto sería CH2O2. Es la mínima relación que existe entre los átomos. En síntesis, la fórmula molecular siempre es un múltiplo de la forma empírica. En este caso sería 2 veces la fórmula empírica. Por ello, siempre se expresa la forma empírica como la mínima relación entre átomos que existen en un mismo compuesto. Y la atómica y la molecular conlleva a darte los valores exactos que se requieren para conformar una molécula al menos.
aquí están un par de ejemplos de fórmulas empíricas y moleculares. Las moléculas de glucosa, azúcar en la sangre, ¿no? Bien, simplemente un ejemplo de la aparición o la localización de la glucosa, que contiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Cuáles serían sus fórmulas moleculares y empíricas? Bueno, las fórmulas moleculares serían C6, nos están diciendo que hay C6, H12O6, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno, 6 átomos de oxígeno. La fórmula empírica sería la misma presencia de átomos, solo que un número expresado relativamente mínimo de sus relaciones. Entonces, la forma de expresar esto sería, como todos son divisibles por 6, sería dividir entre 6 y aparecerá un carbono, dos hidrógenos y un oxígeno, generando una relación 1, 2, 1. 1, 2. Y esa sería su fórmula empírica. Aquí hay un error, porque no son dos carbonos, son un carbono, dos hidrógenos y un oxígeno. Hago la corrección. Un carbono, dos hidrógenos y un oxígeno. El subíndice no es para el carbono, sino para el hidrógeno, como la relación lo indica aquí, 1, 2, 1. Siguiente ejemplo, una molécula de metaldehído, que es un pesticida usado en los caracoles, para caracoles y babosas, contiene 8 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 4 átomos de oxígeno. ¿Cuáles son sus fórmulas moleculares y empíricas? Pues con estos valores podríamos indicar que es C8H16O4 sería la fórmula molecular, que es la relación verdadera, vuelvo e indico, de átomos que presenta el compuesto, y su fórmula empírica sería un múltiplo divisible de estos valores que aparecen aquí. En este caso sería divisible entre 4, seguramente. Por lo tanto, 8 entre 4 te darían 2 carbonos por cada 16 entre 4, 4 hidrógeno y oxígeno 4 entre 4 por cada oxígeno. Su fórmula empírica sería C2H4O. Bien. Pero llega un momento en el cual las expresiones de los compuestos deben nacer bajo las características de una organización de los elementos, el cual se lleva a lo que se llama la tabla periódica de elementos. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas del número de los números atómicos. Un concepto que ya repasamos. Número atómico, que tiene que ver con el número de protones. Y si estamos hablando de un elemento que está neutralizado, al darte el número de protones, también te están entregando el número de electrones. Entonces, una tabla periódica moderna organiza los elementos en orden creciente de sus números atómicos y agrupa a los átomos con propiedades similares en la misma columna vertical. Antes en IUPAC nos entregaba una organización con números y letras, que es la que se utiliza en Europa, pero IUPAC moderno nos indica que los grupos los numeremos del 1 hasta el 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 18. Bien, nos aparecen unos códigos de colores para indicar pues un suave tono mamón, los metales, todos los metales, los metaloides, bien, y los no metales que aparecen en la expresión. Un metal como los metaloides nos aparece como un color lila, parece ser morado suave, y los no metales parecen como un grisáceo. También hay un código que nos indica que si el símbolo del elemento está en negro, está indicado por
su presencia en forma sólida, que si está en azul sería un líquido y que si está en rojo es un gas líquido como bromo, por ejemplo acá, sólidos en su gran mayoría, los metales, gases rojos como el hidrógeno en el grupo 1, que es una casi excepción, y el otro grupo de gases que se aparece ya en los grupos desde el 15 al 18 en la parte superior. Bien. También se entiende que este grupo de elementos que va del 57 hasta el 57 hasta 71 y del 89 hasta el 103 van en la cajuela que aparece aquí, porque normalmente se saca de esa cajuela y se pone en la parte inferior y no se añade, porque quedaría por lo menos esos periodos que son las líneas horizontales, quedarían estos dos periodos, el 6 y el 7, demasiado anchos, y a la hora de imprimirlo en una misma tabla quedarían seguramente por fuera, porque estos quedarían muy anchos con respecto a los otros. Por eso se saca la parte y pues se pone punto, asterisco y dos asteriscos para indicar que la continuación está aquí en este asterisco y en estos dos asteriscos para que los tengan en cuenta, y hace parte del periodo 7, del periodo 6, y se coloca en las columnas que le corresponden del grupo 4 hasta el grupo 18. El nombre del elemento aparece en la parte inferior, la masa atómica promedio que vimos en alguna parte de nuestra expresión, como la relación que existe a partir de la proporción de isótopos y abundancia en la naturaleza, donde nos indicará la masa del isótopo multiplicado por su fracción de abundancia. Ese sería dando así la sumatoria de este componente, de estas fracciones, te daría la masa atómica promedio en Unimass Atomic, ¿no? ¿Sí? O en unidades de masa atómica. La tabla periódica te indica a ti características de los compuestos o de los elementos que están insertados en ella. En el grupo 1 aparecen los metales alcalinos, en el grupo 2 el grupo de los alcalinoterrios, desde el 3 hasta el 12 y aparecen lo que son los metales en transición, en la parte inferior donde se sacan algunas características de estos metales, aparecen los lantánidos y antínidos. El grupo número 15 son los nitrogenados. El 17 los halógenos. El 18 te aparecen entonces los gases nobles. Bien. Así aparecen características y cada uno de estos grupos representan unas características físico-químicas que agrupan a estos elementos y que simplemente estamos dando una orientación que existen estas características y no realmente cuáles son las características en las cuales se pueden reordenar y repasar de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Los compuestos moleculares iónicos. Recuerda que los iones son aquellas moléculas que han perdido electrones o ganado electrones de acuerdo a sus características. Por lo tanto, se pueden volver electropositivos o electronegativos, ¿no? Dependiendo de si ganan o pierden electrones, perdón. Por ejemplo, en este caso, aquí aparece el sodio, o el átomo de sodio, que tiene, cuando está neutralizado, 11 protones, 12 neutrones, y por ende, si está
neutralizado debe contener en sus órbitas 11 electrones. Bien. Cuando aparece en forma iónica, pues cambia su masa, que esto es lógico, porque, bueno, si cambia su masa a reducirse es porque evidentemente perdió electrones. Si cambiase aumentando su masa, quiere decir que ganase electrones. Aquí esquemáticamente se presenta que hay una disminución en el tamaño y por lo regular el sodio pierde un electrón de su orbital más lejano al núcleo, general quedándose en el núcleo los 11 protones, los 12 neutrones, pero en las órbitas apenas quedan 10, generando el ion sodio, sodio positivo. Bien. Así también aparecerán iones que no solamente son monoatómicos, que también pueden ser poliatómicos, donde hay interacción entre más de un átomo para generar el ion. Recuerda que los iones positivos se llaman cationes y los iones negativos se llaman aniones. Los compuestos, entonces, de esta misma idea de los compuestos moleculares iónicos, tienes que tener en cuenta cuál es la carga posible que te pueda generar. Aquí esta tabla son algunos de los elementos que sirven un patrón regular de carga iónica cuando forman iones. O sea, cuál es la carga más probable que expresan cuando forman iones. Por ejemplo, en el grupo 1 está toda la familia con una carga 1 positivo desde litio, sodio, potasio, rubio, cesio, francio, que son elementos que pierden una carga con facilidad. Un electrón. Los alcalinotercios pierden por lo regular 2, berilio, magnesio, calcio y demás que aparecen con pérdida de 2 positivos. Se colocan como un superíndice a la derecha, colocando el número y posteriormente el signo. También aparece para cromo, manganeso, hierro, que te expresa 2 formas, 2 positivos, 3 positivos, cobalto, níquel, cobre, zinc, plata, cadmio, mercurio, oro y otras expresiones como aluminio, carbono, que aparece aluminio con 3 positivo. En la medida que te vas acercando, por lo que te has dado cuenta, hacia los grupos del 15 en adelante, entonces las expresiones de estos son más que todo son aniones, como el nitrógeno, fósforo, oxígeno, bien, que son fluoruro, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, y los gases nobles que no presentan cargas realmente. Bien. Entonces aquí dice, esta tendencia se puede usar como una guía en muchos casos, pero su valor predictivo disminuye al moverse hacia el centro de la tabla periódica. De hecho, los metales de transición y algunos otros metales a veces exhiben cargas variables que no son predecibles por su ubicación en la tabla. Por ejemplo, el cobre puede formar iones con una carga 1 más o 2 más. El hierro puede formar iones con 2 más o 3 más, que era lo que se indicaba. O sea, está bastante claro que aquí en esta zona al principio se pierde. Está bastante claro que en esta zona a la derecha se gana y en esta zona se pierde, pero puede que se pierda 2 o 3, o sea, si está más de una valencia para el mismo ion que se presente de ese elemento o cómo se estructura. Los compuestos que contienen solo iones metálicos, y esto viene ya a la nomenclatura química. Aquí hacemos un recordatorio de lo que es la nomenclatura química. Voy a dejarle enlace de 2 videos, simplemente recordatorio, porque existen muchos software hoy y muchas aplicaciones que solamente insertando la fórmula química te puede dar el nombre específico. Finalmente no se persigue en este curso que tú nombres los compuestos que se presentan,
más bien es que entiendan las relaciones que existen con ellos y las reglas básicas para nombrarlos. Bien, entonces existen muchos apoyos hoy día que tienen los estudiantes para poder solventar este problema, y creería yo que desde el punto de vista académico no es lo que se debe perseguir en este tipo de relaciones. Entonces los compuestos que contienen solo iones monoatómicos, bien, puede que monoatómico es que tenga mono, es un solo átomo, ¿no? Entonces, el nombre del compuesto binario que contienen iones monoatómicos consiste en el nombre del catión, el nombre del metal, recuerda que el catión es el metal, seguido por el nombre del anión, el nombre del elemento no metálico, con su final cambiado por el sufijo uro. Bien, algunos ejemplos se dan en la tabla siguiente. Por ejemplo, aparecemos NaCl, donde el sodio es el catión y el cloro vendría generando el anión. Bien, se forman iones, una molécula iónica, para lo cual entonces se utiliza la raíz del no metal, cloro, y se cambia por la terminación uro. Aquí entonces utilizamos cloruro de el metal, en este caso de sodio. En el caso de KBr sería bromuro de potasio. CaI2 sería yoduro de calcio. CSF, fluoruro de cesio. LiCl, cloruro de litio. Todos comenzando por el no metal, añadiéndole, dejando la raíz del no metal, utilizando el sufijo uro y dándole connotación de el metal que le acompaña. También cuando en vez de estos no metales aparecen otros no metales como el oxígeno, entonces en el oxígeno hay un pequeño cambio porque ahí se habla de óxido de sodio, bien, CDS, sulfuro de cadmio, Mg3N2, nitruro de magnesio, Ca3P2, fosfuro de calcio, Al4C3, carburo de aluminio. Es una regla elemental. Los compuestos que contienen iones poliatómicos, o sea, quiere decir que contienen iones, pero que no son de un solo átomo. Para esto entonces se hace muy parecido al anterior, pero en vez de hacer la terminación del no metal, o bueno, no metal no, de lo que llamaríamos no metal inicialmente, o del anión, bien, en vez de utilizar la terminación uro, terminamos la terminación ato. En este caso, KC2H3O2 sería acetato de potasio. Uno muy común y muy conocido, NaHCO3, bicarbonato de sodio. En este caso se utiliza, aquí está el anión bicarbonato, que es HCO3 con uno positivo, con uno negativo, y el sodio, que es uno positivo. Bi en muchos casos, bueno, en casos no, se utiliza bi cuando es una sal ácida, o sea que lo acompaña parte del, porque pudo haber sido carbonato de sodio, y carbonato de sodio sería Na2CO3, o sea, dos átomos de sodio y no uno. Bicarbonato porque es bi, o puede ser carbonato ácido de sodio, que es para indicar que aparece el hidrógeno dentro de la estructura del carbonato, quitándole una de las valencias que tiene disponible, porque serían 2 menos, y con HCO3 sería 1 menos nada más, ya que el hidrógeno o hidrogenón le da una carga positiva. Acá también aparecemos como carbonato de aluminio, ponemos otro como cloruro de amonio. Bien, aquí entonces se utiliza mucho en este caso se utiliza cloruro. Bien, en este caso se utiliza cloruro y no clorato,
porque sencillamente el no metal o el anión, en este caso, es de un solo átomo. Por ejemplo, debe de ser gobernado por la regla anterior y no por la regla del poliátomo. Sea CO4, sería sulfato de calcio, Mg3, PO4, 2, fosfato de magnesio. Existen aquí compuestos iónicos que se presentan en la tabla, son ejemplos simplemente de la presentación. Cuando tenemos compuestos de ion metal con una carga variable, como los que se indicó, por ejemplo, el hierro normalmente muestra una carga de 2 positivo o 3 positivo, y la fórmula de los compuestos corresponden, por ejemplo, en este caso, un ejemplo, FeSL2 o FeSL3. El nombre más simple que le darías tú a este compuesto, independiente si es con 2 cloros o 3 cloros, sería cloruro de hierro. Pero al no, podría ser ambiguo y no poder determinarse si es con qué valencia está trabajando el hierro. Por lo cual, en estos casos, la carga de ion metálico se incluye como un número romano entre paréntesis inmediatamente después del metal. Por ejemplo, FeSL3, entonces se le llama cloruro de hierro 3. O sea, ahí te está indicando, este 3 indica no el 3 de cloruro, sino el 3 de la carga con la que trabaja entre estos compuestos, recuerda. Entonces aquí trabaja con 3 positivo. Mientras, para el más simple, se le llamaría cloruro de hierro o cloruro de hierro 2, ¿no? En ese caso. El Hg2O sería óxido de mercurio 1. HgO, óxido de mercurio 2. Recuerda que es la carga de mercurio en este caso. Cu, que es cobre 3, PO4 2, es fosfato de cobre 2. Recuerda que sería la carga del cobre. Cobre trabajaría con 2 más y fosfato trabajaría con 3 más, con 3 menos, perdón. Los compuestos con 2 elementos. Para los compuestos con 2 elementos ya es necesario con 2 elementos, pues con 2 elementos no metálicos, ¿no? Me refiero. 2 elementos no metálicos que te aparezcan en la fórmula. Es necesario comenzar a hablar del número de elementos que aparecen de acuerdo a unos prefijos para poder indicar cuántos hay. Mono, di, tri, tetra, penta, dependiendo si quieres hacer referencia de 1, 2, 3, 4, 5. Elsa, peta, octam, nona, deca, dependiendo si quieres ser direccional 6, 7, 8, 9 o 10. Ejemplos de esto puede ser el SO2 como dióxido de azufre, SO3, trióxido de azufre, son dos metales juntos, ¿no? NO2, dióxido de nitrógeno. Cuando se te presentan dos metales, porque cuando se te presentan dos metales, no hay una regla para que exista que alguno de los dos los tengas como metales. Bien. Pues recuerda eso, por eso es que había que identificar de pronto quiénes son metales y quiénes no metales de la tabla periódica. El N2O5, pentóxido de nitrógeno, BCl3, tricloruro de boro, SF6, hexafluoruro de azufre, y así sucesivamente hasta encontrar el último de los ejemplos. La de los ácidos binarios. Bien, los ácidos binarios tienen una regla. Si el compuesto ácido binario, compuesto de hidrógeno y otro elemento no metal. O sea, tienes hidrógeno más un elemento no metal. Bien, si existe esto, entonces tendríamos que, primero, la palabra hidrógeno, siguiendo la regla general de metales y no metales, ¿no? La palabra hidrógeno se cambia por el prefijo hidro. El nombre del elemento no metal se modifica agregando el sufijo IC. La palabra ácido se agrega como segunda palabra. Entonces, por ejemplo, un gas que es HCl, que se nombraría cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Bien. Si se disuelve en agua, la solución se llama ácido clorhídrico.
Ojo, no llamarle HCl es ácido clorhídrico porque HCl de esta manera se presenta como cloruro de hidrógeno. Para decir HCl deberías colocarle S de solución para saber que es ácido clorhídrico, o sea que se ha disuelto en agua. Varios otros ejemplos de esta estructura se muestran a continuación. Por ejemplo, HF, que es un gas, mira, entre paréntesis ponen G, fluoruro de hidrógeno. Se siguió con la expresión, o sea, se ha tomado el no metal, fluoruro, se la ha cambiado, ¿no? De hidrógeno, hidro, y deberíamos utilizar la palabra ácido, pero siempre y cuando esta regla te dé en el nombre del gas es una cosa, en el nombre de, de la solución acuosa es otra. O sea, en forma de gas es fluoruro de hidrógeno, en forma acuosa, disuelto en agua, será ácido fluorídrico. El cloruro de hidrógeno, esto es para los halógenos, ¿no? El cloruro de hidrógeno en solución sería ácido clorhídrico, el bromuro de hidrógeno. Todos estos son gases y todos estos son líquidos porque el gas son muy solubles en agua. El bromuro de hidrógeno, ácido bromhídrico, para decir bromhídrico, para indicar que está. Esto es como para poder encontrar la forma de expresarlo en solución. Si lo expresas de esta manera, estás indicando que es el gas. Si lo expresas de esta forma, estás indicando que está diluido o que está en solución. Sulfuro de hidrógeno, entonces se indicaría, es la misma expresión. Recuerda que lo que cambia aquí es el subíndice de ponerle que si es gas o acuoso o S para indicar que está en solución y poder nombrarlo como la expresión con terminación uro de hidrógeno, o en el caso de que esté en solución acuosa la palabra ácido con la raíz del no metal terminado con, en vez de flúor, mira que se cambia la terminación uro por IC o UR por IC, por lo tanto será fluorídrico, que es lo que quiere, y se indica la palabra hidro para poder indicar que es en solución acuosa. Los oxiácidos. Bueno, los oxiácidos tienen una regla. Los oxiácidos típicos consisten en el hidrógeno combinado con un ion poliatómico que contienen el oxígeno. Para nombrar estos oxiácidos, o sea, son provenientes de óxidos combinados con agua, seguro. Entonces, omite la palabra hidrógeno porque aquí ya no vas a hablar de hidrógeno. Comienza con el nombre de la raíz del anión, es importante. Reemplaza AT, bueno, no es ATE, es AT con IC o AT nada más. AT, no es ATE, no, AT con OUS y agregas la palabra ácido. Por ejemplo, consiste H2CO3, que podría ser llamado carbonato de hidrógeno, aparentemente. Para nombrar esto correctamente se omite hidrógeno. Paso 1, se omite hidrógeno. El AT de carbonato, o sea, AT nada más, se reemplaza por IC, por lo tanto te va a formar la palabra carbónico en vez de carbonato. Y se agrega ácido, pero en la parte delantera, ¿no? Antes de esto. Bien. O sea, no se va a nombrar como carbonato de ácido, no. Se va a nombrar ácido, la primera, de o ácido carbónico, que es la forma. Hay algunas excepciones de denominación, por ejemplo H2SO4 se le llama ácido sulfúrico.
no ácido sulfónico. El H2SO4 es ácido sulfuroso, no es ácido. Este H2SO de aquí también hay un error, no es ácido sulfúrico. Bien. Y así lo que tienes que encontrar, digamos, es el no metal, el anión. Aquí aparece el anión acetato, nitrato, nitrito, perclorato, carbonato, sulfonato, sulfito, fosfato. Y el nombre del ácido sea ácido acético, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido perclórico, ácido carbónico, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente es un resumen de la nomenclatura química que no es exigente para este curso, simplemente te estamos indicando que es un recorderis a la manera como se expresa la nomenclatura inorgánica. En última, puedes revisar estos videos que están al final en la última diapositiva para que te orientes mejor. Un saludo y espero que sea de ayuda este video tutorial.